Un saludo especial para cada uno de ustedes, hermanos queridos. En esta ocasión les envío una meditación que la hemos tomado del Salmo 40. En esta ocasión, esta meditación intentará suplir la meditación de hoy miércoles. Tanto la Iglesia del Sur como nuestra iglesia en Santa Cruz tienen cultos hoy miércoles y ante la imposibilidad que tenemos de podernos reunir, quisiera compartir esta meditación que la enviaremos más o menos a la hora que esos cultos se llevan a cabo en cada una de las iglesias, con la intención de suplir este espacio. Me gustaría que podamos estudiar algunos versículos del Salmo 40. Me gustaría, antes de abrir la palabra de Dios, poder tener una pequeña oración con cada uno de ustedes. Querido Señor, de forma especial vamos a abrir tu palabra en este momento. Pedimos que a cada una de las personas que va a escuchar esta meditación pueda ser bendecida por ti. Que los versículos que vamos a estudiar puedan ser de gran ayuda espiritual para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. El Salmo 40 es un salmo que es muy utilizado en momentos de adversidad. Y hay 3 versículos en especial que a mí me gustaría tomar en cuenta. Dice el versículo 1: pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Qué significa la paciencia? Siempre que hablamos de ser pacientes, probablemente en muchísimos contextos, pero es necesario para poder entender una palabra saber su significado. La paciencia, según el diccionario, es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. En el sentido espiritual, evidentemente, esto es un poquito más amplio, porque sería la capacidad que Dios nos da para poder gestionar el sufrimiento, tolerar las desgracias y adversidades y encontrar fortaleza en el Señor para no quejarnos ni rebelarnos. Al contrario, tener la capacidad de poder esperar en el Señor. En estos momentos que estamos viviendo, donde prácticamente todo el mundo se está confinando, tenemos que vivir diferente a como estábamos viviendo, limitando nuestras vidas, pero es evidente que hace falta paciencia. Y David eleva en este salmo ese sentimiento, ese sentir, la importancia que tiene la paciencia. Creo que es un momento oportuno para que invoquemos al Señor para que ponga paciencia en nosotros. La paciencia viene de la palabra latina pati. Es más utilizada sobre todo el participio patiens, que viene la palabra paciente, paciente de hospital, que viene a dar, podríamos comprender como la persona que va a sufrir al hospital con tolerancia, con resignación y a soportar lo que el tratamiento indicado pues tenga que mostrar. Sin embargo, en el sentido espiritual, evidentemente esto tiene otra connotación. La paciencia viene de Dios. Nosotros tenemos que pedir al Señor la paciencia y Él pondrá en nosotros esa capacidad que como humanos muchas veces perdemos, no tenemos, carecemos de ella, pero que el Señor puede colocarla en nosotros. David, cuando habla de esperar en Jehová, utiliza el infinitivo. Un detalle muy interesante, porque al utilizar el infinitivo está diciendo tenemos que esperar siempre, no importando el tiempo, siempre Dios responde en su momento. Hay varios versículos que nos sirven de ejemplos para poder hablar de la paciencia. Yo he tomado algunos que son muy descriptivos con relación a este tema. Por ejemplo, 1 Corintios 13:4 dice: el amor es paciente. A diferencia de muchas de las cosas que se dicen del amor, sobre todo en los medios de comunicación, sobre todo Hollywood, que nos muestra un amor repentino, un amor fugaz, la Biblia habla de la paciencia del amor. Proverbios 14:29 dice: el que es paciente
muestra gran discernimiento y el que es agresivo muestra insensatez. Creo que en Proverbios se nos enseña muy claro la diferencia de tener paciencia y no tenerla, porque la paciencia directamente nos lleva a discernir, a poder reflexionar. Efesios 4:2, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes los unos con los otros en amor. La paciencia siempre estará entre las descripciones del cristiano, del creyente ecuánime, de la coherencia. ¿Y qué significa se inclinó a mí? David habla en el versículo de que Jehová se inclinó a él. Hay dos explicaciones muy gráficas que pueden decirnos de una forma tal vez que lo podamos entender mejor. Un rey tenía una corte y en esa corte siempre había muchísima gente. Y muchas veces las personas querían plantear cosas que no eran, pues eran íntimas, no eran cosas como para que la escuche todo el mundo. Así que la única intimidad, el único espacio de intimidad que se te podía dar en una corte era pues que el rey se inclinara hacia nosotros y de esa manera pues tenías un espacio de intimidad. Y David está diciendo que Jehová se inclinó a él, lo que quiere decir que está hablando de que hay una muestra de aprecio, una muestra de atención. Me gusta mucho la frase cuando él dice oyó mi clamor. No es solo que me escuche, no es solo que yo le diga, es que se detiene a escuchar y a entender lo que a mí me ocurre. Hay una experiencia que me ocurrió cuando yo era un niño. Se escogieron unos estudiantes para hacer la lectura ininterrumpida de un libro de un escritor dominicano importante, el profesor Bots. Y en ese evento iba a venir el presidente del país en ese momento. Estábamos, la verdad, con mucha emoción los niños porque el presidente nos iba a saludar. Pero notamos que después que nos saludó, cuando terminó el evento, nos fuimos afuera, todos los niños, a ver el momento tan especial cuando el presidente se marchaba, todos los coches saliendo, la gran caravana. Y algo que nunca se me olvida es que las personas, cuando hablaban con el presidente, intentaban contarle problemas para que él resolviese sus problemas. Y le pasaban papeles, cartas. Y cuando todos los coches comenzaron a irse, de repente se vio en el aire un montón de papeles. Yo no lo entendía en ese momento lo que significaba, pero por lo que los adultos decían, todas las esperanzas que habían volcado en esos papeles para ser escuchados por el presidente estaban en el aire volando. El presidente ni siquiera se las llevó. Cuando nosotros hablamos con Dios, no es así. Dios es un Dios que escucha, que atiende nuestra necesidad. Sabe lo que cada uno necesita, sabe lo que cada uno padece. ¿Qué significa pozo de la desesperación, lodo cenagoso, sobre peña? En el versículo 2 dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña. ¿Qué es la desesperación? Cuando estamos desesperados, pues es todo lo contrario a estar pacientes. Estamos angustiados. Queremos que eso que deseamos sea ya no soportamos. Y 1 de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No importa lo que nos preocupe, no importa lo que nos desespere, podemos ponerlo en las manos de Dios y Él calmará nuestras angustias. El Salmo 42:5 dice, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la solución, por la salvación de su presencia. ¿Por qué te abates, alma mía, si estás con Dios? Los creyentes sabemos que pueden venir problemas, pero con la ayuda de Dios, Dios puede quitar la desesperación que hay en nuestros corazones. ¿Qué significa el lodo cenagoso? En una ciénaga,
cuando comenzamos a hundirnos, si no hay un espacio firme y nos comenzamos a movilizar, ante la desesperación de salir, nos vamos a hundir más. Y en ese sentido está hablando David. Y él dice, de un lodo cenagoso tú me has sacado. Y dice, has puesto mis pies sobre peña. ¿Qué significa la peña en este momento, la roca? Significa el lugar firme, el lugar donde ahora tengo la oportunidad de comenzar a salir, de comenzar a planificar cómo saldré de esto y sobre todo, ya no me estoy hundiendo más. Es el inicio de la salvación, es el inicio de la recuperación. El versículo 3 dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Qué significa el cántico nuevo? En la Biblia tenemos varios episodios en donde las celebraciones siempre se hacen con alabanzas especiales. Hay dos en especial que a mí me gustaría mencionar. El Éxodo, cuando ellos cruzan el Éxodo, el pueblo de Israel, una gran celebración con un cántico. Dice la Biblia que cuando los salvados lleguemos al cielo, cantaremos un cántico nuevo. El cántico del Cordero. Ese cántico evidentemente es la celebración de todo lo que pudimos vivir en esta tierra y que gracias a Dios fuimos liberados. En nuestras vidas también hay episodios en los que merece la pena celebrar. Y un cántico nuevo también es razones nuevas para poder dar gracias a Dios y alabar su nombre. La cercanía con Dios, estar al lado del Señor constantemente, nos irá dando razones para alabarle constantemente. ¿Qué significa muchos verán? ¿Por qué habla de otros en este caso? Porque en la medida de que nosotros, los creyentes, seamos un buen ejemplo en estas enseñanzas, otros aprenderán a alabar a Dios. Pablo y Silas en Hechos 16:25 cantaron en las cárceles. ¿Y qué ocurrió? Hizo que los presos pensaran en Dios. Josafat, ante un momento difícil, de dificultad, cuando el ejército enemigo vino a atacar, entonó alabanzas a Dios. ¿Y qué ocurrió? El ejército enemigo fue derrotado. Es el único momento en la Biblia en donde en vez de pelear se cantó y Dios peleó por ellos. A mí me gusta mucho el título principal de esa canción porque era dar gracias a Dios porque Él nunca deja de amarnos. Esa era la expresión que ellos elevaron. Creo que en estos momentos hace falta que nos creamos y elevemos ese tipo de pensamientos. Dar gracias a Dios porque Él no deja de amarnos. Esto lo podemos encontrar en 2 de Crónicas 20, la historia de Josafat. Muchos verán. ¿Qué verán los demás en nosotros? En este momento donde el mundo entero está sometido a una situación de dificultad, cuando los demás miren hacia los creyentes, ¿qué verán? Cuando miremos hacia los adventistas, ¿qué veremos? Deberían los demás ver un ejemplo de paciencia, que nosotros tenemos con la ayuda de Dios la capacidad de sufrir y tolerar las desgracias, que podemos con la ayuda de Dios soportar la adversidad con fortaleza y que la queja y rebelarnos no está en nosotros en este momento porque estamos agarrados de Dios. Los demás deberían ver que sabemos esperar en infinitivo, no esperar hasta 3 días, esperar hasta mañana. Sabemos esperar en Dios porque siempre será lo mejor. Los demás deben ver que debemos tranquilizarles a ellos, no ellos a nosotros. Deben ser los creyentes los que tranquilicen a la sociedad, los que le quitemos a ellos la ansiedad, como dice el 1 de Pedro. Y ante la desesperación de la sociedad por todas estas situaciones, ¿qué deben ver ellos en nosotros? Que nosotros echamos toda nuestra ansiedad en las manos de Dios y ser un medio para que ellos también puedan hacer lo mismo. El lodo cenagoso
Si la gente ahora siente que está hundiéndose, que se está yendo, que por más que se mueva se sigue hundiendo, deben ver en nosotros la confianza de que Dios ha colocado nuestros pies sobre peñas, que Dios ha colocado nuestros pies sobre un fundamento firme. Primera de Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hermanos queridos y amigos que tendrán la oportunidad de vernos por los medios de comunicación diferentes en el que publicaremos este vídeo, es mi objetivo en este momento, sobre todo poder transmitir confianza en Dios. Cuando confiamos en Dios, independientemente de lo que ocurra, nosotros estaremos tranquilos, estaremos pacientes y estaremos sobre todo alabando su nombre. Muchas crisis han venido al mundo y se han ido. Y esta es una de ellas. Pasará. Pero tenemos que tener paciencia, tenemos que tener prudencia y sobre todo seguir confiando en nuestro Dios. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Que el Señor pueda transmitir la paciencia, el gozo y las razones para seguir alabándoles. Que el Señor les bendiga.